Revelación celestial. La Virgen María manifestó el milagro tras 3 días de oración atendida en un pequeño pueblo de México, donde la fe late con fuerza en cada rincón. La Madre Laura se encontraba arrodillada en la iglesia, su corazón desgarrado por el dolor. Su hijo, Javier, luchaba contra una enfermedad terminal que parecía querer apagar su vida. La atmósfera era sagrada y tensa, hileras de veladoras titilaban como estrellas en el firmamento, mientras un murmullo de oraciones ascendería al cielo. A pesar del temor en el aire, Laura sentía la poderosa presencia de la Virgen de Guadalupe, como si estuviese entre ellos, escuchando cada súplica. Las palabras que su abuela le contaba sobre los milagros la envolvían ahora con fuerza. Recuerda, los milagros suceden a aquellos que tienen fe, decía su abuela cada vez que algo parecía imposible. Esa tradición familiar la empujaba a luchar, a invocar cada gota de esperanza y fe para que, tal vez, la Virgen escuchara su clamor. «Oh, Madre Santa, dime que esta vez es posible», suplicó. El primer día, rodeada de familiares y amigos, Laura y su comunidad elevaban sus voces, uniendo sus corazones en una sola plegaria. La sensación era palpable, la fe de todos brillaba como luz en la oscuridad. Sin embargo, al caer la noche, las dudas comenzaron a filtrarse entre los murmullos. ¿Y si la oración no es suficiente? ¿Y si la ciencia se lleva a Javier? Se oía murmurar entre los presentes. Los ecos de la incredulidad hacían eco en el corazón de Laura, pero ella, aferrándose a los recuerdos de su abuela, se negaba a rendirse. El segundo día llegó, y la angustia se hizo más pesada. La habitación de Javier seguía vacía de respuestas y de luz. Sin embargo, un mensaje inesperado llegó, un sacerdote querido por toda la comunidad decidió unirse a las oraciones. Su visita, aunque inesperada, avivó la llama de la esperanza. La misa se transformó en un acontecimiento celestial, donde cada oración fluía como un río de fe, fortaleciéndolos mutuamente. La comunidad se unió en la lucha, y cada palabra se sentía como una promesa de que no estaban solos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Las horas pasaban lentamente, y la tarde del tercer día se convirtió en un mar de emociones. Laura contemplaba las velas, cada una de ellas un pequeño rayo de esperanza. Aquella noche, la comunidad se reunió para una última súplica, y justo cuando todos cerraron los ojos, un silencio reverente cubrió la iglesia. En medio de esa atmósfera cargada de fe, un grito resonó en el hospital: «Javier ha despertado». La noticia fue como un trueno en el corazón de Laura, lágrimas de gratitud corrían por su rostro mientras caía de rodillas, revestida de alegría y agradecimiento. La Virgen había hecho el milagro. El pueblo, ahora rebosante de júbilo, se abrazó en la dicha, preguntándose si este sería el último milagro o el comienzo de muchos más. Una pregunta quedó en el aire: ¿qué vendrá después en esta historia de fe y devoción? La luz del nuevo día se asomaba tímidamente sobre el pueblo, como un nuevo amanecer lleno de promesas. Laura, aún con las lágrimas secas en sus mejillas, caminaba por las calles con el corazón rebosante de gratitud. La noticia del despertar de Javier había viajado entre las aldeas, y las voces de celebración resonaban en cada esquina. Entre risas y abrazos, la comunidad se unía como nunca antes, un grupo de almas entrelazadas por la fe. Sin embargo, Laura sabía que el milagro no solo era el despertar de su hijo, sino una llamada a la acción, un recordatorio de que la vida es un don que se debe honrar cada día. A cada paso que daba, sentía una ligera brisa, como si la misma Virgen la acariciara, reforzando su propósito. ¿Qué haré ahora,
Madre Santa, musitaba, mirando a su alrededor. La vida seguía, pero su corazón aún cargaba la experiencia de esos días oscuros. Mientras se acercaba a la iglesia, se encontró con la amable mirada del padre Felipe. Laura, tu fe nos ha inspirado a todos, expresó con voz llena de emoción. Ella le sonrió, sintiendo que aquella era una nueva etapa no solo para su familia, sino para el pueblo entero. Debemos compartir este milagro, padre, dijo con firmeza, la fe que nos unió puede transformar más vidas. Las semillas de la esperanza pronto comenzaron a germinar en la comunidad. La iglesia se llenó de gente no solo para agradecer, sino para contar sus propias historias de fe y transformación. Aquellos que habían estado alejados, regresaron. Todos llevaban en sus corazones anhelos y plegarias, listas para ser expuestas ante la imagen de la Virgen. Era un momento de conexión profunda, donde muchos se atrevían a compartir sus dudas y miedos, mientras otros ofrecían palabras de aliento y fe. Entre los relatos, un hombre de aspecto cansado se levantó. Yo no creía en milagros hasta que escuché lo de Javier, confesó con voz temblorosa. He estado orando por la salud de mi esposa, y todo parece perdido. Pero después de ver lo que sucedió, quiero volver a creer. Su voz retumbó como un eco, y ese instante se convirtió en un llamado a la transformación. La iglesia, llena de gente con el corazón expuesto, se convirtió en un lugar de sanación. Laura, viendo la fragilidad y la fortaleza de los presentes, decidió organizar reuniones semanales de oración, donde cada uno podría traer sus cargas ante la comunidad. Nos fortaleceremos juntos, proclamó, llena de fervor. La idea fue recibida con aplausos y murmullos de aprobación, como si toda la congregación estuviera lista para ser parte de esta nueva etapa de fe. Mientras el san iluminaba el altar, Laura sintió un profundo llamado en su espíritu. Las dudas que habían asediado su corazón se evaporaron y, al igual que las velas que danzaban en la penumbra, su fe ardía con vigor. En ese instante, supo que el milagro de Javier era solo el principio. La Virgen había abierto un camino, y era su tiempo de caminar por él. Pero en medio de la alegría y el renacer de la fe, una pregunta inquietante comenzó a nacer en su corazón. ¿Estamos preparados para las pruebas que vienen con este nuevo camino? La vida se manifestaba de formas que no podían anticipar. El eco de las alabanzas aún resonaba en la iglesia cuando Laura salió a la plaza con el corazón latiendo fuertemente. La luz del atardecer se filtraba por los edificios, pintando todo a su alrededor con tonos dorados. Era un momento de calma, un susurro de esperanza en medio de la multitud que aún compartía sus historias. Sin embargo, el dilema que había comenzado a brotar en su interior seguía presente, como una sombra que no se desvanecía, recordándole que el camino hacia la transformación no estaría exento de desafíos. Mientras caminaba, se acercó a un grupo de jóvenes que conversaban animadamente. Uno de ellos, Martín, le sonrió. Laura, ¿has pensado en lo que harás después de esto? El pueblo está vivo, pero necesitamos planes. Su entusiasmo era contagioso, pero a Laura le dio un nudo en el estómago. Sí, Martín, pero no todo lo que brilla es oro, respondió con cautela. Este despertar nos llama a una responsabilidad mayor. ¿Estamos listos para lo que se avecina? La inquietud que sentía se intensificaba. La fe puede mover montañas, pero también despierta a los enemigos del espíritu. La vida es un ciclo, y cada milagro trae consigo una prueba. Dentro de ella resonaban las palabras del padre Felipe, quien había dicho que la fe se forja en el fuego de las pruebas. Con determinación, decidió que debía hablar con él, buscar guía en su sabiduría. Ella sabía que juntos podrían idear un plan para el pueblo, algo que no solo mantuviera viva la llama de la espiritualidad, sino que también preparara a todos para lo que pudiera venir. Al llegar a la iglesia nuevamente, notó que su congregación seguía congregada, compartiendo en un ambiente que exaltaba la unidad. Laura sintió la presencia de la Virgen como una suave caricia, llenando su ser de confianza. Subió al altar, y con una mano en el corazón, habló. Queridos hermanos y hermanas, comenzó,
Hemos sido testigos de un milagro verdadero. Pero en este camino, debemos unirnos más que nunca. Necesitamos prepararnos no solo para los días de celebración, sino para los desafíos que vendrán. La fe es nuestra armadura, y juntos seremos más fuertes. Los murmullos de aprobación resonaron en la multitud mientras ella continuaba. Organizaremos talleres de fe y oración. Cada uno podrá aportar sus talentos. Esto no es solo un despertar físico de nuestros espíritus, sino una transformación completa en nuestro ser. ¿Quién está dispuesto a ayudar? Manos se alzaron en respuesta, y Laura sintió la alegría fluir a su alrededor. Pensó en Javier y en cómo su vida había despertado no solo en su hogar, sino en cada rincón de la comunidad. Con una sonrisa genuina, recordó las promesas que había hecho a la Virgen. Pero, incluso en medio de la esperanza, ese sentimiento de inquietud la asediaba. ¿Qué prueba estaba por venir? Justo cuando la congregación se preparaba para dar cierre a la reunión, el viento comenzó a soplar más fuerte, como si el cielo mismo estuviera manifestándose. Los murmullos se detuvieron y una calma inquietante se apoderó de todos. Una luz extraña brilló a través de las ventanas de la iglesia, iluminando el altar en un resplandor dorado que parecía palpable, energizante. ¿Vieron eso?, exclamó uno de los jóvenes, asombrado. Laura sintió un escalofrío correr por su espalda. Era una señal, pero ¿una buena o mala señal? En medio de la expectación creciente, el padre Felipe se volvió hacia ella, con los ojos llenos de una luz inquietante. La Virgen nos está llamando, Laura, dijo en voz baja, pero cargada de significado. Esto es solo el comienzo. Con el alma en un hilo, Laura se dio cuenta de que el verdadero camino estaba comenzando, pero con él, las pruebas que nunca había imaginado. ¿Sería capaz de guiar a su pueblo a través de lo desconocido? La respuesta a esa pregunta se cernía sobre ella, como un velo de misterio divino. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Laura. La luz dorada de aquel atardecer seguía brillando en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presión sutil de lo divino moviéndose a su alrededor. La comunidad estaba en un estado de fervor y expectativa. Todos hablaban de aquella luz y del mensaje que la Virgen había dejado caer sobre ellos como un manto de esperanza. Laura no podía dejar de pensar en la advertencia del padre Felipe. Las pruebas que vendrían eran inevitables, y la verdadera pregunta, ahora, era cómo prepararse para ello. Después de muchas noches en vela, decidió que era el momento de actuar. Junto con algunos de los jóvenes líderes del pueblo, empezó a organizar una serie de oración y reflexión, buscando fortaleza para las adversidades que pudieran surgir. La fe se necesitaba ahora más que nunca. Una tarde, mientras organizaba las sillas en la iglesia, Martín se acercó con una sonrisa. La gente está emocionada, Laura. Cada vez más se quieren unir a las oraciones. Sienten el llamado. Es como si el aire mismo vibrara. Laura sonrió, pero también sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Sí, Martín. Pero también necesitamos prepararnos para los momentos difíciles. La fe puede mover montañas, pero también pone a prueba nuestro corazón. El eco de sus palabras resonó en sus corazones y, motivados por el espíritu de unidad, decidieron invitar a toda la comunidad a una jornada de oración intensa. Sería un tiempo de recogimiento, pero también un llamado a la acción. A medida que se acercaba el día, la expectativa crecía. La noche previa a la reunión, un grupo de fieles se reunió en el templo para vigilar y orar juntos. Laura se sintió embargada por la presencia de Dios, como una corriente que fluía entre todos los presentes. Hubo momentos de silencio, donde el aire se sentía pesado y lleno de promesas. Cuando al fin llegó el día tan esperado, la iglesia estaba repleta. Todos los rostros reflejaban una mezcla de ansiedad y esperanza. Laura se plantó frente a la congregación y levantó su voz. Hermanos y hermanas, estamos aquí no solo para celebrar la luz que hemos visto, sino para abrir nuestros corazones y prepararnos. La Virgen nos acompaña en este camino, pero debemos estar unidos y firmes.
Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. Con cada oración que ofrecían, la atmósfera se hacía más densa, como si la propia fe pudiera tocar el cielo. De repente, una ráfaga de viento enfrió la sala y las velas chisporrotearon. Un destello iluminó a Laura, y todos los ojos se volvieron hacia ella. La Virgen parecía acercarse, en cada rostro había una luz especial que irradiaba amor y valentía. ¿Qué es esto?, pensó Laura, los latidos de su corazón acelerándose. Este momento puede ser nuestro punto de inflexión, continuó con fervor. Al salir de aquí, recordemos que tenemos una misión, ser luz en la oscuridad. Estemos juntos como un solo cuerpo, enfrentando lo que venga. Al finalizar, la congregación estalló en un aplauso y vítores. Nadie podía anticipar lo que estaba por venir, pero el fuego de la fe llenaba cada rincón. Laura sintió la conexión palpable con aquellos que le rodeaban, pero la inquietud regresó a su pecho. Ella sabía que lo real estaba por comenzar. El sopor de lo desconocido lastraba su ánimo, pero no podía permitir que eso la detuviera. ¿Estaría su pueblo listo para los vientos de desafío que se avecinaban? Tenía la sensación de que la señal de la Virgen había sido solo una pequeña parte de un plan mucho más grande que ellos aún no podían ver. La transformación no solo era de ellos, sino de la comunidad entera. Laura se preguntó, ¿cuál sería el siguiente paso en esta travesía divina? Tal vez la respuesta estaba más allá de lo que podían imaginar. Pero estaba segura de que, a pesar de cualquier dificultad, la fe los llevaría adelante. Los días siguientes a aquella jornada épica de oración fueron un recorrido de desafíos para Laura y la comunidad. Las primeras horas del amanecer parecían guardar un aire de expectación. Aunque la fe brillaba en el corazón de muchos, Laura no podía sacudirse completamente la inquietud que se había apoderado de ella. Una mañana, mientras paseaba por el pueblo, notó que las caras de sus vecinos reflejaban un denso manto de incertidumbre. Un grupo de ancianos, que durante años habían mantenido la fe inquebrantable, discutía en voz baja. «¿No se siente la misma alegría?», murmuraba una mujer con lágrimas en los ojos. ¿Y si la luz fue solo un destello pasajero? Laura sintió un estremecimiento en su interior. Las palabras de aquellos ancianos resonaban como ecos en su mente. Era cierto que las expectativas eran altas, pero si la fe no se acompañaba de acción, quizás el brillo se desvanecería. Mientras caminaba, una brisa fresca trajo consigo un cambio sutil. Vislumbró a Martín, quien la esperaba en la plaza con una expresión de determinación. «Laura, debes ver esto», dijo, extendiendo su mano. Ella se acercó y lo vio, un grupo de jóvenes firmando una carta destinada a la diócesis local, pidiendo ayuda y orientación. «Es un paso», comentó Martín, «pero debemos hacer más, la comunidad necesita más que palabras. Necesita acción». Laura sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras que había compartido en la iglesia ahora parecían cobrar vida de una manera inesperada. Debían ir más allá de la oración, atender a las inquietudes y dar pasos concretos en dirección a la luz que la Virgen había prometido. «Organicemos una reunión con todos, no solo para orar, sino para hacer algo. Que cada uno comparta lo que lleva en su corazón», sugirió con fervor. Esa tarde, la plaza se llenó de miradas curiosas. Laura se sintió como un faro iluminando a aquellos que antes estaban sumidos en dudas. Compartió con ellos no solo sus pensamientos, sino también su pasión por construir un futuro en unidad. No podemos dejar que la luz se apague, hermanos. A veces, las señales divinas vienen acompañadas de un esfuerzo humano. La fe y la acción deben bailar juntas, afirmó con fervor. Con cada palabra, las expectativas resurgieron. Miradas que habían perdido brillo empezaron a encenderse de nuevo. Uno a uno, los presentes ofrecieron ideas, desde organizar actividades comunitarias hasta prestarle más atención a las necesidades de los más vulnerables. En el aire flotaba una mezcla de esperanza y determinación. Sin embargo, al final de la reunión, Laura sintió un gélido sudor recorrer su espalda al rememorar la advertencia del padre Felipe.
A medida que comenzaban a avanzar, ¿qué oposición encontrarían por el camino? Las dudas comenzaron a surgir en su mente otra vez. ¿Estaba el pueblo realmente preparado para enfrentar pruebas? Mientras retornaba a casa, la luna brillaba intensamente en el cielo, como una compañera fiel. En ese instante, percibió que el verdadero milagro no solo radicaba en la luz de la Virgen, sino en cómo esa luz había despertado deseos y esperanzas en cada corazón presente. Laura se sentó en su cocina, tocando suavemente un rosario desgastado. La oración había creado una chispa, pero el camino aún estaba lleno de incendios inesperados que extinguir. ¿Qué obstáculos tener en cuenta en este trayecto? ¿Podría la fe del pueblo resistir la presión de lo desconocido? Con el corazón latiendo en anticipación, sabía que la respuesta estaba cerca, quizás más de lo que pareciera. Tal vez, lo que la Virgen había encendido en ellos sería el comienzo de algo mucho más grande. El verdadero desafío apenas comenzaba. Y en ese preciso momento de oración silenciosa, una idea destelló en su mente. ¿Acaso una nueva misión no estaba ya tomando forma a su alrededor? Las revelaciones aún estaban por venir. Los días siguientes estaban marcados por el fervor y la responsabilidad que Laura había sentido en su corazón. La reunión había reavivado la llama de la esperanza, pero también trajo consigo el peso de la acción. Cada amanecer se sentía como un nuevo lienzo para plasmar la fe, aunque el miedo a lo desconocido seguía acechando. Una tarde, mientras preparaba la cena, recordó las promesas de la Virgen que les había hecho sentir a todos. Hay que dar el primer paso, se repetía a sí misma. Pero, ¿cuál era ese primer paso? En su corazón sabía que no bastaba solo con soñar. La visión debía materializarse, y, juntos, como comunidad, tendrían que encontrar la forma. Así, Laura propuso un encuentro intergeneracional. Necesitamos involucrar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Todos tenemos algo que aportar, dijo entusiasmada. Así, ese fin de semana, la plaza se llenó de risas infantiles y relatos de experiencias de vida. Los mayores contaron historias de fe probada. Había un aire de nostalgia, pero también una emoción palpante. Laura tomó un lugar central. Estamos aquí para encender la chispa nuevamente, les animó. Cada uno de ustedes tiene un don que puede utilizar en este camino. Aquí y ahora es donde debemos manifestar la fe. Las caras de los presentes mostraban mezcla de entusiasmo y duda, pero había algo que les unía, el deseo de ver ese brillo en sus vidas nuevamente. Una niña de pelo largo y trenzas levantó la mano con inocencia. ¿Podemos hacer un mural? Un mural que hable de nuestra fe y de nuestras esperanzas. El eco de su pregunta resonó en el corazón de Laura como una melodía. Eso es, exclamó. Un mural puede ser símbolo de nuestra unidad y del camino que vamos a recorrer juntos. Mientras los días pasaban, cada miembro de la comunidad se involucró en la creación del mural. Aquellos momentos de trabajo en grupo crearon enlaces. Risas, lágrimas, y un palpable espíritu de amor y colaboración chisporroteaban en el aire. Se veía a los niños dibujando colores vibrantes que representaban sus sueños mientras los ancianos compartían sus lecciones de vida. Todos estaban dejando huella en la historia del pueblo. Sin embargo, las dudas de Laura no se desvanecían por completo. En silencio, se cuestionaba si todo este esfuerzo sería suficiente. Una noche, mirando el mural de colores en crecimiento, decidió buscar un tiempo a solas. Con su rosario en mano, se arrodilló y le habló en voz baja a la Virgen. ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Qué quieres que hagamos después? En medio de su plegaria, una brisa suave acarició sus mejillas, y la presencia de paz que la envolvió fue notable. Era como si una respuesta silenciosa le dijera que estaban en el camino adecuado. La luz de la luna se deslizaba entre las nubes, y en ese momento, Laura sintió que algo grande estaba por suceder. El día del mural completo, una multitud se reunió para la inauguración. Muchos eran escépticos, pero había un aire de esperanza en el ambiente.
Este mural simboliza nuestra fe y lo que podemos lograr juntos, dijo Laura con la voz temblando de emoción. Cuando cortaron la cinta, una sensación palpable de unidad llenó el aire. Pero en medio de los aplausos, una sombra de duda pasó por su mente. ¿Era este solo el comienzo o había algo más que aún debía manifestarse? Había un hermoso brillo en los corazones de cada uno, pero Laura no podía ignorar las palabras del padre Felipe: las pruebas pueden llegar. Mientras todos celebraban, una figura entre la multitud atrajo su atención. ¿Esa persona estaba sintiendo o estaba preocupada? ¿Qué venía a continuación? La comunidad estaba llena de expectativas, pero el misterio aún flotaba en el aire. ¿Cómo responderían ante lo que pudiera venir? Laura sabía que cada revelación traería un nuevo desafío, y en su corazón, la pregunta persistía: ¿qué milagro se estaba gestando en medio de ellos? El murmullo de la celebración apenas se había disipado cuando, de repente, una profunda calma envolvió la plaza. Los rostros radiantes de alegría se tornaron serios. Laura, concentrada en la figura que había llamado su atención, sintió como un escalofrío le recorría la espalda. La persona se acercaba lentamente, y su mirada era intensa, como si cargara el peso de un mensaje vital. Era doña Elena, la anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y por haber firmado cada una de las bendiciones que se compartían en la comunidad. Su andar era pausado, pero en sus ojos había una chispa que parecía iluminar la penumbra de la incertidumbre. Cuando llegó frente a Laura, se tomó un momento para observar el mural. Sus dedos acariciaron uno de los colores brillantes mientras una sonrisa acostaba en su rostro. Laura, comenzó doña Elena, he venido a hablar de lo que siente el pueblo. Estos días de trabajo en el mural no han sido puro entretenimiento, han sido días de oración y el cielo ha escuchado. Su voz, aunque suave, resonó con un poder inesperado. La multitud se amontonó alrededor de ellas, pudiendo sentir que algo importante se estaba desvelando. ¿Qué quieres decir?, preguntó Laura, su corazón latiendo con más fuerza. Las horas que pasamos bajo el sol, compartiendo y creando símbolos de nuestra fe, no fueron solo creación. Fue un acto de unidad, y, cuando nos unimos en la fe, Dios comienza a mover montañas, afirmó doña Elena, sus ojos brillando con un fulgor divino. La Virgen nos ha guiado. Las palabras de la anciana se deslizaron entre los asistentes, una mezcla de duda y asombro entre ellos. Laura sintió como esas palabras empezaban a calar en su corazón. Era como una rueda de oración que comenzaba a girar, produciendo un eco de esperanza. Doña Elena continuó: he estado orando y, en mis oraciones, la Virgen María me mostró un mensaje. Mi pueblo está unido por su amor y fe. Una manifestación se está preparando, si solo están dispuestos a ofrecer su confianza a lo que viene. Estas palabras flotaban en el aire, llenas de promesas y desafío. Laura sintió una lágrima escaparse de su ojo, pero, en vez de tristeza, era una emoción desenfrenada. ¿Podría ser posible? ¿Podría la intercesión de la Virgen traer una respuesta a su comunidad? Los murmullos comenzaron a crecer, llenando el espacio con anticipación. ¿Qué debemos hacer?, preguntó alguien desde el fondo. ¿Qué pasos necesitamos dar ahora? Necesitan crear un espacio sagrado en esta misma plaza, replicó doña Elena con pasión. Reúnanse cada noche, hasta que la luz de la próxima luna llena bañe este mural. Levanten sus voces en oración. La fe que fluye de ustedes será la llave que, unida, abrirá las puertas del cielo. Sí, respondieron algunos, otros murmuraban en voz baja. Un aire de determinación llenó el ambiente. Laura sintió el peso de esa decisión, el creer en lo que no podían ver, el arriesgarse a esperar lo milagroso. Mientras la gente comenzaba a organizarse, Laura miró el mural, ahora una expresión vibrante de su comunidad unida. En su corazón, el miedo a lo desconocido comenzaba a desvanecerse. Sabiendo que el poder de la comunidad y la fe los respaldaba, también sentía que realmente estaban al borde de algo grandioso. Y con ese espíritu elevado, Laura se dirigió a la multitud,
comencemos esta nueva etapa juntos. Abramos nuestros corazones y dejemos que la Virgen nos guíe. Los murmullos se transformaron en cánticos, voces elevándose al cielo como alas. Pero, ¿qué respuestas vendrían tras esta muestra de fervor? Laura no podía evitarlo, una inquietud persistía en ella. ¿Y si lo que estaba por llegar superaba sus expectativas? Poco sabía que, en la sombra, se acercaba un desafío inesperado que pondría a prueba su fe y la fortaleza de la comunidad. La primera noche de oración llegó envuelta en un manto de estrellas. La plaza estaba iluminada por las antorchas que los vecinos habían preparado, creando un ambiente sagrado. Laura sintió un cosquilleo en su corazón al ver a todos reunidos, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y expectación. Mientras los cánticos se elevaban, sus palabras parecían tocar el cielo. Laura se unió a ellos, dejando que su voz se fundiera con la de la comunidad. Madre María, escucha nuestras súplicas, clamaron. Era un clamor lleno de fe, un rugido de corazones que deseaban una conexión divina. Laura cerró los ojos, y se imaginó a la Virgen, rodeada de luz, escuchando cada palabra con atención. El ambiente se llenó de un susurro suave, casi como un viento que acariciaba la piel. Doña Elena, en el centro, levantó sus manos al cielo, invitando a todos a sumarse a una oración colectiva. Dediquemos este tiempo a la sanación, a la unidad, dijo con voz clara. En ese momento, Laura sintió que la fe de todos se entrelazaba como una red invisible. Las noches transcurrieron así, las oraciones se intensificaron y los días se hicieron semanas. Laura notó cómo los corazones estaban más conectados, cómo emerge el amor en cada rincón de su pueblo. Pero también sintió un roce de preocupación, una duda menos esperada comenzó a asomarse. Una mañana, mientras limpiaban el mural, un hombre de rostro sombrío llegó al pueblo. Fue apodado el extraño, su mirada desconcertante despertaba inquietud entre los que lo divisaban. Se sentó a observar a la comunidad desde un rincón, con una expresión que parecía de desprecio. Laura, al ver su actitud, sintió una llamada interior. No podemos permitir que el miedo nos divida, pensó. Siguió el impulso y se acercó a él. ¿Por qué no te unes a nosotros?, preguntó con suavidad. El extraño la miró fijamente, su voz era un eco frío. La fe del pueblo es una ilusión, solo son rituales vacíos. Nada cambiará, a menos que el cielo se rinda a vuestras vanas súplicas. Ella sintió que un escalofrío la recorría, pero se mantuvo firme. ¿Y si la respuesta divina llega de formas que aún no entendemos? ¿Y si el milagro empieza por nuestra fe y unidad? El rostro del extraño se tornó más serio. Ten cuidado, la fe puede cegarte. Algunos son fuertes porque temen, otros sucumben al vacío de la espera. Sus palabras resonaron en el corazón de Laura. Podía sentir la lucha que enfrentaba, no solo él, sino todo su pueblo contra la adversidad que estaba por venir. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes grisáceas, como una advertencia. La comunidad se reunió para otra velada de oración, aunque la sombra del extraño aún pesaba en sus corazones. Mientras compartían sus intenciones, Laura levantó su voz en un himno de alabanza. Madre María, no permitas que el miedo nos divida. Haz de nuestra fe una llama inextinguible. Y justo cuando la atmósfera empezaba a llenarse de luz, un rayo de claridad fulgurante iluminó el mural que habían pintado juntos. Un murmullo colectivo se escuchó, casi como una respuesta al clamor. A través de esa luz, figuras de ángeles comenzaron a danzar en el mural, como si la Virgen estuviera manifestándose. Los ojos de los presentes se llenaron de lágrimas, y un aire de expectativa se posó entre ellos. Pero de pronto, el extraño, que había estado observando, se adelantó y exclamó, ¿qué poder es este? No puede ser. El corazón de Laura latía con fuerza. ¿Acaso era este el comienzo? ¿Estaba su comunidad a un paso de descubrir qué milagro se estaba gestando? Esa revelación podría transformarlo todo. Solo el tiempo, y su fe, lo dirían.
La plaza vibró con un murmullo de asombro y la expectativa flotó en el aire. Pero la sombra del extraño y su advertencia seguían presentes. ¿Qué camino tomarían ante la revelación celestial que se asomaba? La congregación permanecía paralizada, los rostros iluminados por la luz del mural. Era como si un eco del cielo había resonado en sus corazones. Las figuras de ángeles danzaban, reflejando no solo belleza, sino también un mensaje profundo. Laura sintió una oleada de esperanza atravesarla y, alzando su voz, comenzó a guiar a los demás en un cántico de adoración. Madre María, gracias por escucharnos, exclamó, sus palabras impregnadas de emoción. El murmullo se transformó rápidamente en un coro vibrante de alegría, y cada nota parecía nutrir más la conexión divina que habían buscado con fervor. Sin embargo, la mirada del extraño, intensa y escéptica, se mantenía fija. Su desdén se quedaba en la fachada casi impenetrable que se había construido a su alrededor. Laura, sintiendo la batalla interna que libraba ese hombre, se sintió impulsada una vez más. Su mirada dice que duda, que se resiste, pensó. Con la voz más suave, se acercó al extraño. ¿Por qué no compartes lo que sientes? A veces también nosotros hemos dudado, pero este momento es real. Puede cambiar todo. Él la observó, la sorpresa brotando entre sus rasgos amargados, una lucha evidente destellando en sus ojos. Quizás, por un instante, esta luz te ciegue, respondió él, pero el verdadero reto está en las sombras que queden después. La comunidad, sintiendo la tensión, hizo silencio. La atmósfera se tornó densa, como si el aire vibrara con interrogantes. Pero Laura no iba a rendirse. En vez de dejar que el miedo nos consuma, ¿por qué no unimos fuerzas? Podemos desafiarnos a creer, a encontrar la luz incluso en las sombras. En ese momento, la luz del mural brilló aún más intensamente, y pareció que los ángeles se movían al son de las palabras de Laura. Era como si toda la plaza respirara unida, un mismo latido que resonaba en el alma de los presentes. El extraño, por primera vez, vaciló. Su rostro se suavizó de manera casi imperceptible. Tal vez, no todos somos iguales. Un murmullo de empatía y comprensión se deslizó entre los vecinos. Eso es, gritó doña Elena desde un rincón, con lágrimas de fervor en sus ojos. La fe no nos hace ciegos, nos da visión. Nos hace ver lo que el miedo esconde. Al escuchar estas palabras, el extraño dejó caer la guardia, aunque solamente un poco. ¿Y si esta luz es un truco? La realidad puede ser desalentadora. Puede que lo sea, respondió Laura, pero ¿y si en un futuro diferente, nuestra fe puede crear también un nuevo camino? El hombre la miró, y por un momento, algo en su interior podría haber cambiado. Era como si la puerta de su corazón empezara a entreabrirse. Así que lo único que les queda es seguir orando, esperando y desafiándose entre sí, dijo casi para sí mismo, su voz en un hilo. Deberían tener cuidado. Entonces, Laura sintió una sacudida en su ser un instante, la intercesión se intensificaba. Mientras un grupo comenzó a elevar sus voces en una oración de intercesión por la paz y la fortaleza, el mural adquirió vida. Cada ángel resplandecía con una luz que parecía romper las barreras del miedo. La fe de la comunidad alcanzaba un nuevo umbral, y todo lo que habían aprendido en esas noches se desplegaba ante ellos. Pero todavía había dudas en el aire, ecos de la advertencia del extraño atrapados en sus corazones. ¿Podrían realmente desafiar al miedo, crear un nuevo futuro, o todo podría derrumbarse ante la primera prueba? Esa noche estaba por desatarse un nuevo capítulo. Algo en el aire lo susurraba, una intervención estaba en puerta. Pero, ¿quién se atrevería a tomar el primer paso hacia lo desconocido? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban. La noche del mural resplandeciente fue solo el comienzo. Laura sintió una vibración en el aire, una carga eléctrica que prometía un cambio. La comunidad, más unida que nunca, se reunió cada noche. Las oraciones se intensificaron, pero la inquietud permanecía en el corazón de Laura.
¿Serían capaces de sostener esa fe frente a cualquier adversidad? Esa semana, las palabras del extraño seguían resonando en su mente. Cada encuentro en la plaza era un acto de resistencia contra el miedo, pero la duda acechaba en cada rincón. ¿Y si las sombras se ciernen de nuevo?, se preguntaba, mientras miraba a los rostros llenos de esperanza de sus vecinos. Un día, durante la oración de la mañana, el padre Felipe decidió hablar. Hermanos, lo que hemos visto es hermoso, pero recordemos que la batalla no se libra solo en el corazón. Debemos estar preparados para lo que venga. Las palabras del sacerdote calaron en el ánimo de todos. Laura supo que era el momento de manifestarse en acción, de organizar un evento comunitario que no solo celebrara su fe, sino que también enfrentara sus miedos. Con voz firme, Laura propuso: haremos un día de ayuno y oración, donde cada uno de nosotros dedicará tiempo a escuchar la voz de Dios. No solo para pedirle, sino para brindarle nuestras preocupaciones. La idea resonó fuerte, como un trueno. La comunidad asintió entusiasmada, pero la sombra del extraño aún pesaba sobre ellos. El día del ayuno llegó. La plaza, antes bulliciosa, se llenó de un silencio reverente. Los fieles se sentaron en círculo, una representación tangible de su unidad. Laura dirigió la oración, pidiendo por fuerzas para enfrentar lo que vendría. Madre, transfórmanos. Fortalécenos para el reto que está por llegar. En ese instante, un viento suave comenzó a soplar, como si la Virgen escuchara. Las horas pasaron en un susurro de alabanzas. Cuando el sol se ocultó, una hermosa luna llena iluminó la plaza, imbuida de promesas. Laura sintió que la luz caía sobre ellos, como una bendición tangible. Este es nuestro momento, pensó, el corazón latiendo en un eco de fe. Pero, como para desafiar su convicción, el extraño apareció de nuevo, esta vez con un aspecto aún más sombrío. Se acercó al grupo, observando con una mezcla de desprecio y sorpresa. ¿Qué esperas conseguir? La vida no es un cuento de hadas, dijo con desdén, hiriente como un viento frío. Laura se enfrentó a él, el fuego de su fe ardiendo en su pecho. Estamos aquí para crear nuestro propio futuro, no para ser actores en una tragedia. La fe no es ceguera, es la luz que vemos cuando caminamos en la oscuridad. La comunidad apoyó sus palabras, y un murmullo de asentimiento pasó entre ellos. Puede que sea solo un destello, replicó él. La vida tiene una forma cruel de mostrar que las ilusiones se desvanecen. Sin embargo, algo en su voz comenzaba a quebrarse. Quizás nuestras ilusiones son la chispa que puede encender un fuego, insistió Laura. Te invito a que creas con nosotros. La fe no está aislada, se comparte, es un camino que se camina juntos. El hombre parecía debatirse internamente, y Laura lo vio. Las palabras de la comunidad le estaban llegando. Mientras el murmullo se convertía en un canto de unidad, él enfocó su mirada en el mural, donde los ángeles danzaban, llenos de colores vivos. Si esto es verdad, comenzó a murmurar, quizás he estado equivocado. Pero antes de que pudiera llegar a una conclusión, el cielo estalló en un rayo deslumbrante. Un trueno retumbó, y todos los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos. Es un signo. La Virgen está aquí. Gritó alguien. La presencia del milagro era innegable. Con los corazones acelerados, la comunidad se unió en una oración aún más intensa. Laura sintió la conexión fortaleciéndose, como un hilo dorado que los unía unos a otros. Mientras continuaban orando, un inusual silencio se apoderó del ambiente. Las miradas se dirigieron al extraño, quien permaneció de pie, en medio de la plaza, con lágrimas en los ojos. Quizás sí existe un camino a la redención, admitió con una voz quebrada. Quizás este sea el primer paso. Amén, resonó en el aire, un clamor de júbilo que se elevó como un canto celestial. Con un movimiento enérgico, Laura se acercó al hombre. Bienvenido a la familia, le dijo, extendiendo su mano.
Esa noche, aunque el cielo había retumbado con advertencias, las esperanzas del pueblo brillaban como nunca antes. La luz de la fe había encendido al extraño, y juntos formarían un nuevo capítulo. Pero aún quedaban desafíos en el horizonte. Mientras la comunidad celebraba, Laura sabía que cada milagro trae consigo pruebas. ¿Cómo enfrentarían estos nuevos desafíos? La respuesta podría estar a solo un rayo de luz de distancia y su viaje apenas comenzaba ahora. Querido hermano, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que este mensaje llegue a más corazones necesitados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final deslumbrante y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Tu apoyo es vital para seguir compartiendo el amor de Dios en el mundo. No esperes ni un segundo más.